Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir trayéndoos todas las noticias que necesitas saber que han salido en la última hora. Tenemos muchas noticias muy interesantes y todas estarán detalladas en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte alguna e ir directamente a tu momento de elección. Así que ya habiendo dicho todo esto, vamos a arrancar y tenemos que comenzar por parte del equipo Aston Martin, donde nos van a hablar un poco de sus expectativas afrontando este final de temporada, que ya hemos hablado un poco brevemente sobre ellas y os he contado mi opinión sobre que habría que mantener la calma, por lo menos por mi parte la vamos a mantener, pero por parte del equipo Aston Martin están yendo muy fuerte con sus expectativas. Ya hemos visto un poco las de Fernando, ya hemos visto las de gente dentro del equipo Aston Martin, os vamos a traer ahora unas en las cuales también los llega a comentar, pero en definitiva desde dentro del equipo Aston Martin sus expectativas están siendo muy altas para el final de temporada y ya veremos las expectativas que traen exclusivamente para este Gran Premio de Las Vegas que viviremos en una semana. A estas horas ya habremos vivido la clasificación y estaremos casi afrontando la carrera ya del Gran Premio de Las Vegas, porque como se disputa en ese horario tan extremo que tenemos en la ciudad de los casinos, pues bueno, va a ser extraño de ver, por supuesto. Así que bueno, en ese sentido esto es lo que tenemos que comentaros por parte del equipo Aston Martin, que acerca de esas expectativas, lo primero que nos comentan, esto nos lo comentó Tom McCulloch, director de rendimiento del equipo Aston Martin, lo que comenta es que están muy satisfechos con el trabajo realizado hasta el momento. Sabemos que yo una cosa que os he dicho cuando además el bajón del equipo Aston Martin es que de una persona de la que sí que me fiaba más de lo que iba hablando era de Tom McCulloch. ¿Por qué? Porque Mike Krack sí que es verdad que en muchas ocasiones decía cosas que no tenían mucho sentido. Decía el mensaje populista, el mensaje de empresa, el mensaje que tenía, le obligaban posiblemente a decir, pero era lo que decía Krack. Krack decía que había mejoras en un gran premio donde no habría mejoras, pero él decía que sí que las iba a ver, por ejemplo, entre muchas otras cosas. Tom McCulloch no habla tanto, el director de rendimiento, pero cuando habla suele decir, alguna vez también ha dicho algo que luego no ha acabado siendo la realidad, porque si tiene expectativas altas, puede tenerlas y que luego no sea la realidad. No es tan sencillo, por supuesto, las carreras. Pero bueno, más allá de ahí, lo que comenta en cuanto a datos, en cuanto a realidad, en cuanto a ya lo visto, sí que suele ser muy certero. Entonces, para empezar, lo que nos comenta Tom McCulloch es que están muy satisfechos con este trabajo que han realizado en estas últimas semanas. Por lo que os contaba todo esto es porque McCulloch ya nos contó que en su día fue la primera persona de decir: tenemos unos problemas, sabemos dónde están los problemas, que identificar los problemas, ya os lo hemos dicho, no es complicado. Os hemos hablado de que Mercedes, por ejemplo, no sabe todavía los problemas exactos que les forzó a tener estos problemas que tuvieron en Interlagos, pero que si no lo saben ya hasta el momento y lo que pasa es que no quieren comunicarlos, lo sabrán en Las Vegas o lo irán identificando. Identificar los problemas no es complicado y eso es lo que hace meses ya nos dijo McCulloch, sino lo complicado es solucionarlos. En unas declaraciones que también vimos de él en esta última semana, nos ha dicho que saben ya cómo solucionarlos, han sabido cómo solucionarlos y de ahí ese buen rendimiento que han tenido en Brasil. Veremos si eso sigue siendo así en las siguientes carreras, ¿no? Pero bueno, lo que dice es que están muy satisfechos con el trabajo realizado para solucionar esos problemas, que el prueba y error que han tenido, sobre todo en las dos anteriores carreras, les da a entender que realmente están sabiendo lo que hacen y han conseguido además muchos datos para 2024. Eso es lo que nos va comentando Tom McCulloch, que lo que nos comenta textualmente es: estamos bastante satisfechos de haber entendido bien cómo desarrollar el coche, lo cual es fundamental para 2024. Hemos hecho algunos experimentos extremos para correlacionar datos y entender por qué ciertas cosas funcionan de cierta manera. Ahora tenemos esos datos y eso es parte del proceso de correlación y de desarrollo del coche del año que viene. Así que ahí vemos que esas expectativas ahora mismo nos las lanza no para este año específicamente, sino además para el próximo, para la próxima temporada, donde nos habla de que por lo menos esos problemas que han ido teniendo con el desarrollo fallido que han tenido de la MR23, que esto es otra cosa que fue él el que lo dijo, fue él el que dijo: oye, pues sí, desarrollando hemos fallado porque perdimos estabilidad, perdimos esto por intentar buscar, eso os lo he contado en el canal, que el problema era que el AMR23 de principios de temporada funcionaba muy bien, pero el problema era muy estable, pero el problema era que no tenía eficiencia aerodinámica.
y por eso en las primeras carreras pues se solventó un poco, pero al llegar a circuitos como España, luego el problema principal es que ahí se les eliminó ese alerón delantero que era más flexible, ¿no? Pero que al llegar a España de por sí hubieran sufrido seguramente, y luego ya llegar a circuitos como Italia, como Las Vegas en teoría, veremos este fin de semana, como Bélgica, iban a ser circuitos donde les iba a costar, por lo que buscaron esa eficiencia aerodinámica, pero buscando eso perdieron las virtudes desde el principio de año y ni siquiera llegaron a sacar las virtudes que estaban buscando. Entonces ese fue el desarrollo fallido que tuvieron y que os hemos explicado. Y eso lo contó Tom McCulloch, que ahora nos dice que con este trabajo que han estado haciendo en estas últimas carreras están muy satisfechos y van con buenas expectativas para ese 2024. Pero 2024 todavía está dentro de unos meses y nos quedan 2 carreras, y ya os hemos dicho que las expectativas que están teniendo desde dentro del equipo Aston Martin son altas para lo que queda de Las Vegas y para lo que queda de Abu Dhabi. Son 2 circuitos que realmente no esperaría que rindan extremadamente bien, pero con que sean competitivos yo creo que es lo que deberían de aspirar. No os estoy diciendo que vayan a ser competitivos para llegar al podio, es justo a lo que me refiero, ser competitivos, de estar en esa zona alta, llegar a Q3, pelear frente a Ferrari y Mercedes, creo que debería de ser ese objetivo. Aunque por parte del equipo Aston Martin, que tienen unas expectativas muy altas para este final de temporada, lo que comenta Tom McCulloch, el jefe de rendimiento del equipo Aston Martin, es que van a intentar buscar la mayor cantidad de puntos posibles en las próximas carreras y sobre todo van a intentar recuperar el 4.º puesto en el Mundial de Constructores que perdieron frente a McLaren. Pero la realidad es que, bueno, McLaren está algo lejos, está aproximadamente 20 puntos y McLaren está muy bien. Pero eso es lo que dice, intentar conseguir la mayor cantidad de puntos posibles después de ese prueba y error que estuvieron haciendo en Austin y México, llevar ya lo que creían que iba a funcionar en Brasil y desde luego haberles funcionado. Así que en estas 2 próximas carreras tienen las expectativas muy altas. ¿Conseguirán hacerlo o no? Yo es lo que os digo. Fíjate, yo veo a gente decir que Las Vegas casi debería ser mejor que Abu Dhabi. ¿Por qué? Bueno, pues porque Abu Dhabi es un circuito de curvas muy largas, de curvas de alta velocidad, que es lo que no se le ha dado también a McLaren, quería decir a Aston Martin, pero yo sinceramente creo que Abu Dhabi es un circuito donde luego el Aston Martin de vez en cuando ha funcionado, estilo Qatar, quiero decir, encima recientemente, Brasil no se diferencia tanto. No me parece que vaya a ser un circuito donde deban de rendir extremadamente mal. A mí ese me lo parece Las Vegas por las rectas. Lo único que hay gente diciendo que podrían llegar a ganar la ventaja que van a perder en recta, porque no son los más rápidos, la podrían ganar en los sectores más revirados, que también tiene alguna parte el circuito de Las Vegas, y luego las bajas temperaturas podrían afectar. Pues bueno, saldremos de dudas en el caso de Las Vegas en una semana. Pero como digo, pues están buscando esa mayor cantidad de puntos, quieren recuperar el 4.º puesto que han perdido frente a McLaren. ¿Tiene McLaren asegurado ese 4.º puesto frente a Aston Martin o van a sufrir en las 2 últimas carreras viendo lo que han tenido, el rendimiento que ha tenido Aston Martin en el Gran Premio de Brasil y las altas expectativas que están lanzando? Bueno, pues la realidad es que por supuesto no lo sabemos, la realidad es que McLaren está muy fuerte e incluso con un buen rendimiento de Aston Martin en Brasil, McLaren ha sido superior, pero la realidad también es que Andrea Stella, jefe del equipo McLaren, ha dicho que deberían de tener mucho cuidado en las próximas carreras porque textualmente Aston parece haber vuelto al lugar que ocupaban a principios de temporada. Eso es lo que ha dicho en las declaraciones Andrea Stella. Desde luego que, opinión personal, creo que McLaren lo tiene muy fácil para conseguir quedar en el 4.º puesto en el Mundial de Constructores, porque les hemos visto la tendencia de las últimas carreras, van muy fuertes, por lo que yo creo que no deberían de acabar sufriendo, pero por parte de Andrea Stella, por lo menos va tranquilo, va calmado y no quiere unas expectativas de no vamos a sufrir, es consciente de que en las 2 próximas carreras se juegan quedar cuartos en el Mundial. Eso es lo que ha comentado, sus palabras textuales son las siguientes: por nuestra parte tenemos que reconocer que Aston parece haber vuelto al lugar donde empezó la temporada. Para nosotros es una consideración en el campeonato y debemos tener mucho cuidado de que puedan sumar puntos fuertes en las últimas carreras. Eso es lo que dice Andrea Stella, es lo que os digo, por lo menos en su parte se mantiene
no dice que vayan a quedar seguro cuartos, él dice que puede pasar de todo. Andrea Stella, por ejemplo, es una persona que en su día, el sábado en Brasil, también comentó que una de las amenazas que sabían que iban a tener en carrera era Aston Martin, porque habían visto ese rendimiento en la sprint y pues saliendo desde unas posiciones tan altas creían que les iba a costar, y efectivamente luego en carrera vimos que tenían un buen rendimiento. Así que bueno, veremos qué es lo que ocurre en esa batalla que van a librar tanto Aston Martin como McLaren. Opinión personal aquí en este punto, creo que McLaren sin lugar a dudas va a quedar cuarto en el Mundial de Constructores porque tienen esa mínima ventaja ahora mismo, pero tienen una ventaja, ya están por delante y el rendimiento ha sido superior en las últimas carreras. Por mucho que Aston Martin ahora haya rendido mejor en este último fin de semana en Brasil, se me haría raro que pueda llegar Aston Martin a cazarles en Gran Premio de Abu Dhabi y en el Gran Premio de Las Vegas. Es que McLaren desde Austria ha sido el segundo equipo que más ha puntuado, o sea que para que os hagáis una idea. Pero bueno, vamos a pasar de tema y tenemos que traeros unas declaraciones bastante interesantes que ha dado Christian Horner, el jefe del equipo Red Bull, en el podcast que ya os estuvimos hablando en el día de ayer, donde habló varios temas, pero es que ha desvelado algo muy interesante con respecto a lo que pudo haberles pasado en el equipo Red Bull. Sabemos que Audi va a comprar el equipo Sauber, bueno, ha comprado el equipo Sauber y entrarán en la Fórmula 1 en 2026. Pero esta no es la última vez que recientemente Audi ha querido entrar en la Fórmula 1. Esto lo ha desvelado Christian Horner y ha comentado que en 2015 Red Bull estuvo muy cerca de vender el equipo de Fórmula 1 a Audi. ¿Esto por qué se dio? Pues porque los accionistas estaban un poco descontentos, viendo que tanto 2014 como 2015 habían sido ampliamente superados por Mercedes, habían perdido a Sebastian Vettel en ese año 2015 y esto les dejó a los accionistas una imagen de que quizá era el momento de vender el equipo, y los más interesados y los que estuvieron en esa puja fue Audi. Así que hubo un momento donde Audi estuvo cerca de comprar Red Bull, lo cual ahora Horner pues desde luego dice que afortunadamente Audi no les compró el equipo, porque si no además él posiblemente no hubiera seguido en ese proyecto. Eso es lo que llega a decir y es bastante interesante. Bueno, y el por qué no llega, ahora os vamos a explicar el qué es esto por si alguno no lo sabéis, pero el por qué no se llega a efectuar esa compra es por el Dieselgate que hubo en ese mismo año. Si no, Audi hubiera comprado Red Bull porque Red Bull estaban muy convencidos por ese inicio de nueva era, donde Red Bull venía de haber dominado la anterior era, ¿no? De 2010 a 2013, con esos 4 títulos que logró ganar Sebastian Vettel, y realmente 2009 Red Bull también estuvo muy bien. Lo único que Jenson Button acabó consiguiendo el título y Brown GP por las primeras carreras, pero al final de año Red Bull era el mejor equipo y luego ese dominio. Llega la era híbrida, no tienen una buena unidad de potencia, Mercedes ampliamente les supera, pierden a su piloto franquicia y en Red Bull pensaron que quizá era el momento, porque al final Red Bull también no es Ferrari. Digo, Ferrari un día se puede marchar. Ferrari nunca lo ha hecho, pero bueno, quizás mal ejemplo. No es Mercedes. Mercedes un día se puede marchar. Mercedes volvió en 2010, pero quizá un día dicen hasta aquí, nos vamos. Puede pasar, pero dentro de lo malo es una franquicia de coches, quiero decir. El caso de Red Bull son bebidas energéticas. Al final estar o no en Fórmula 1 es puramente marketing, y si no están ganando, si son ampliamente superados, quizá no te renta. Entonces ellos miran el negocio, miran el dinero, miran los beneficios, y si quizá no les renta, pues un día a lo mejor desaparece Red Bull. Quizá ahora mismo es más complicado que eso ocurra, pero estuvo muy cerca de ocurrir en ese 2015. Lo que dice Christian Horner textualmente es: perdimos a Vettel, incluso en ese año los propietarios estuvieron diciendo que tal vez venderíamos el equipo y se lo venderíamos a Audi. Así que luego, afortunadamente, llegó el Dieselgate y eso frenó ese acuerdo, pero estuvimos cerca de quedar fuera siendo Audi. Que además, claro, ese 2015, con ese dominio de Mercedes, quizá Audi, como marca alemana, marca rival de Mercedes, pues quería entrar y rivalizar a Mercedes en la Fórmula 1, ¿no? En el máximo escaparate del automovilismo. Pero no se acabó dando. ¿Por qué? Por ese Dieselgate. Por si no sabéis lo que es el Dieselgate, os voy a dar una explicación muy breve, pero os podéis documentar mucho más en internet. Pero bueno, el Dieselgate es un escándalo relacionado con las emisiones contaminantes de 11 millones de vehículos de la marca Volkswagen.
el grupo Volkswagen, que ya sabemos que también incluye Audi. En el grupo Volkswagen está Volkswagen, Audi, Seat, Skoda y Porsche. Y esto fue entre los años 2009 y 2015. En concreto, los motores diésel de determinados modelos podían llegar a emitir hasta 40 veces más de lo legalmente aceptado de partículas de óxido de nitrógeno. Así que esta es la explicación muy breve de lo que fue ese Dieselgate y de lo que frenó la llegada de Audi en ese 2015 comprando Red Bull, que yo sinceramente lo agradezco, porque entre comprar Red Bull o comprar Sauber, que a mí Sauber sinceramente, bueno, ahora es Alfa Romeo, pero a mí Sauber es un equipo que tiene mucha historia, tiene muchos años en Fórmula 1, y es un equipo que me parece muy noble, me gustan ese tipo de equipos, pero prefiero que desaparezca como tal ese equipo Sauber, ¿no? Que sea Audi ahora quien lo compre a que compren Red Bull, porque creo que pueden ser dos marcas que estén peleando por puestos altos. Así que vamos a pasar de tema y tenemos que hablar ahora por parte de unas declaraciones que ha dado Esteban Ocon muy interesantes y que al final viene a redundar en lo que él ya comentó a principio de temporada. O sea, es lo mismo que comentó a principio de temporada, lo único que va cambiando el equipo al que se deberían de fijar. Pero ya es malo que en el mismo año lo hayas dicho dos veces y no sea tu equipo, sinceramente. No es por criticar a Ocon, sino por criticar incluso también a Alpine en este sentido. Pero ¿qué es lo que ha dicho Esteban Ocon? Bueno, el piloto francés comenta que confía plenamente en su equipo, confía plenamente en Alpine para que puedan replicar lo que ha sido capaz de hacer McLaren, que sabemos la gran mejoría que ha dado McLaren este año. Comenzaron la temporada claramente siendo inferiores a Alpine. Es que no eran inferiores a Alpine, es que eran uno de los últimos equipos de la parrilla y les estamos viendo ahora que realmente carrera tras carrera es posiblemente el mejor equipo después de Red Bull. Alguna vez les ha colado Mercedes, en alguna carrera Ferrari, en alguna carrera lo ha podido hacer Aston Martin también, pero desde las grandes mejoras de Austria, McLaren ha sido el equipo que más ha puntuado desde entonces. Así que lo que dice Esteban Ocon es que confía en que Alpine pueda dar ese salto la próxima temporada y además asegura que van en la dirección correcta. ¿Lo harán? Lo tienen muy complicado, porque sabemos cómo funciona Alpine y porque estas son las mismas palabras que dijo a principios de año con Aston Martin, pero obviamente esa mejoría tampoco se ha dado con Aston Martin. Quiero decir, esta mejoría es muy complicada de hacer. Lo puede realizar Alpine, pero en el proceso que están ahora mismo, que ni siquiera tienen jefe del equipo ahora mismo después de la salida de Otmar y la llegada de Bruno Famín, que realmente es un parche, está en una situación muy complicada. Pero esto es lo que comenta Esteban Ocon, como os digo. Es que la mejoría, creo que han demostrado, tanto lo comentábamos a principio de temporada con Aston Martin y más aún McLaren después, han demostrado que se puede. Han demostrado que se puede conseguir, pero no es fácil. Y en el caso de Aston Martin, el personal que tienen es muy bueno, os lo hemos dicho en muchas ocasiones, y en el caso de McLaren llevan muchos años en este proceso. Muchos años desde la llegada como poco de Zak Brown en este nuevo proceso, que podríamos hablar 2018, creo recordar que fue cuando llega Brown. Si estamos hablando de 2018, 2017 como mucho, es que no recuerdo bien el año de Zak Brown, pero creo que fue 2018 si no recuerdo mal. Entonces, si estamos llegando a ese nivel, fijaros lo que ha tardado McLaren en llegar a un punto de automatismos, de que la gente ya sepa lo que necesitaban y demás. En el caso de Alpine están ahora mismo en un proceso nuevo de reconstrucción porque no confiaron en Schnauer, que para mí era un error. Y creo que Schnauer lo fastidió mucho, os lo hemos comentado ya en el canal cuando se le echó. Hizo muchas cosas mal, pero por lo menos darle la continuidad porque creo que es una persona muy capaz. Es un gestor muy malo de personal. Creo que es lo que más le ha fallado con el tema de Alonso, pero no solo Fernando, sino también Piastri, la relación entre Alonso y Ocon. Creo que eso le falló bastante. Pero más allá de ahí, creo que sí que hubiera sido una persona que les pudiera haber llegado a aumentarles en cuanto a rendimiento. Pero no confiaron en su proyecto. Al segundo año lo echaron. Ahora está Bruno Famín, que no es el jefe del equipo, es el parche para el final de año. En teoría quieren fichar a uno el año que viene. La situación no es buena para el equipo alpino ahora mismo, por lo menos es una situación para mantenerse en el lugar en el que están ahora mismo, pero no llegar a un nivel mucho más elevado, que lo pueden conseguir, pero es complicado. No es fácil llegar a esos niveles. Han demostrado que se puede, pero tienes que tener un proyecto sólido.
Entonces las palabras del piloto francés son las siguientes: no estamos celosos y nos venimos abajo viendo el buen trabajo que han hecho en McLaren. Para mí es más que si lo han hecho ellos, en Alpine también lo podemos hacer, que por supuesto lo pueden hacer. Hay que ser justos y admirar el buen trabajo que han hecho. Han demostrado que es posible salir de la zona media y, como decía mi padre, con 2 brazos, 2 piernas y 2 pies, todo es posible. Bueno, nos mete ahí el dicho de su padre, que además también dice que creen en la dirección correcta, diciendo: hay cosas que hemos mejorado y cuando llegué había una larga lista por delante. Lo frustrante es que creo que vamos en la dirección correcta, pero es el resto ha dado el mejor salto de calidad. No puedes mejorar tanto como quieres a día de hoy, no puedes explotar al máximo del coche y a veces te tienes que quedar con lo que tienes. Lo mejor que podemos hacer es intentar ir a por esa oportunidad cuando se presenta y creo que, como equipo, lo hemos hecho bastante bien. Necesitábamos un coche más rápido al principio y cuando llegamos al circuito podremos sacar el máximo. Hablamos mucho de la reestructuración en la fábrica, pero no tendrá ningún impacto en el coche de 2024. Pues bueno, esas son sus palabras de Esteban Ocon. Y otra cosa también interesante, ya finalizamos con esto del vídeo, me ha parecido muy curioso lo que ha hablado Alexander Albon en unas declaraciones que ha dado a AutoGepdo, un medio también bastante bueno, les ha dado una entrevista y ha hablado de todavía el factor coche, el factor equipo, que sigue habiendo en Fórmula 1 y lo lamenta. ¿Por qué? Bueno, ha estado hablando al respecto sobre su temporada, diciendo que es una temporada muy buena, es espectacular la temporada que hace Alexander Albon, lo único que no se llega a apreciar en muchas ocasiones, no se llega a valorar, pero la temporada que ha hecho Albon es impresionante, pero dice justo que por eso, ¿por qué no se llega a valorar? ¿Por qué no se llega a apreciar? Porque el factor equipo sigue estando muy presente. El factor equipo hace que si no estás peleando por posiciones de puntos, altas de puntos, quizá no veas lo impresionante que es que Albon esté peleando por un 9º puesto, pero dice que su año es mucho mejor que el pasado y mejor incluso que los años que tuvo en Red Bull, lo único que no se llega a apreciar. Y nos pone el ejemplo de los McLaren, diciendo que Norris y Piastri están haciendo un año espectacular, pero que los dos lo estaban haciendo desde el principio de temporada. Lo que pasa que al principio de año McLaren no estaba bien, pero con el paso de las carreras han pasado de pelear por últimos puestos a pelear por el top 3 y se valora mucho más el rendimiento que están teniendo. Las palabras del piloto anglo-tailandés son las siguientes: definitivamente estoy pilotando mejor que el año pasado, simplemente porque tengo más experiencia y estoy más asentado en el equipo. Pero obviamente en Oso Deporte el equipo es la parte más importante de la ecuación. Mira a McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri están teniendo unas temporadas maravillosas, están pilotando muy bien y, sin embargo, casi no tenían puntos a principios de año. Ambos se encontraron entre los 3 primeros de la noche a la mañana sin haber cambiado drásticamente ellos. El coche todavía tiene una gran influencia en la percepción del piloto en la Fórmula 1 y este también está haciendo mi caso. Que creo que toda la razón que tiene, sinceramente, es una lástima, pero es que muchas veces no se aprecia también, y no es culpa de Albon, no creo que no sea Albon quien lo aprecia, porque él, por supuesto, valora mucho su temporada y la temporada que estaban haciendo Norris y Piastri. Creo que es un problema de percepción desde fuera. En este sentido, lo que voy a decir, que creo que hay veces que no se tiene en cuenta de que la Fórmula 1 es un deporte de coches. La Fórmula 1 es un deporte de equipo. Aunque tú veas a un piloto y tú apoyes a un piloto, el piloto está respaldado por un equipo. Y no gana Verstappen, que sí, luego Verstappen hace la diferencia con su compañero, pero entonces ahí está la diferencia de piloto, pero lo que marca más la diferencia sigue siendo el coche. Y siempre lo ha sido. Nunca ha habido una etapa en la que nunca fuera lo más importante el coche. Por lo menos en Fórmula 1, por ejemplo, sí que en motos pues, ha habido muchas etapas donde lo más importante era el piloto. Ahora mismo están en un punto también de que lo más importante es la moto y lo vemos con pilotos queriéndose ir a Ducati, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en motos sí que era más un deporte donde antes no tenía tanta importancia, en el caso de los coches siempre lo ha sido. Y ahora es Verstappen, lo fue Hamilton, lo fue Schumacher, lo fue Senna con McLaren. Quiero decir, Senna con McLaren no hubiera ganado si no hubiera estado con McLaren en ese 1988, por ejemplo. Necesitaba también estar en ese coche. Senna marca la diferencia con Prost, pero en ese año Schumacher marca la diferencia con Rubens Barrichello.
Hamilton marca la diferencia con Rosberg o Bottas, Verstappen ahora la está marcando con Checo, pero si no tienes ese coche, por muy Verstappen que seas en este nivel que estás, no pudo ganar a Hamilton en 2020, no podría ganar con un Ferrari. Si estuviera Leclerc en Red Bull, Verstappen no ganaría. Quiero decir, sigue siendo lo más importante. ¿Se tiene que luchar para intentar cambiar esto? Pues se puede intentar, y me encantaría, por supuesto, que lo más importante sea el factor piloto, pero es algo que con lo que vivimos en este deporte todavía. Así que, habiendo dicho ya todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos tratado, que hemos hablado de temas muy interesantes. Dale un like al vídeo si te ha gustado, porque nos vas a apoyar muchísimo, y suscríbete activando la campanita para no perderte ninguno de los contenidos diarios que realizamos. Habiendo dicho ya todo esto, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.